Amén. Y esto para el incrédulo no tiene ninguna connotancia ni importancia, pero para nosotros, hermano, es lo más importante, saber que Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿a qué entender por qué murió? Bueno, es importante que entendamos, hermano, el mensaje del Evangelio. Es mi oración a Dios, hermano, que a través de estos domingos que vamos a comenzar hoy, podamos entender el propósito del Evangelio en nuestras vidas. A veces vamos y evangelizamos a las personas y le decimos, ¿cómo andas mal? ¿Qué te pasa? No se vende nada. Bueno, vení a la iglesia, Dios te va a prosperar. O otro está enfermo, vení a la iglesia, Dios te va a sanar. O otro, vení a la iglesia, Dios va a reconstruir tu matrimonio. Y Dios puede hacer muchas de esas cosas, de hecho lo ha hecho muchos de nosotros. Pero el propósito del Evangelio es rescatarnos de la condenación eterna. Que todo ser humano sufrirá si parte de esta vida sin ser justificado por la sangre de Cristo. Y eso tenemos que entenderlo. A veces, hermano, vamos al médico porque tenemos alguna dolencia y el médico da un diagnóstico, ¿no es cierto? Bueno, a veces no creemos y buscamos una segunda opinión, y a veces una tercera, y a veces cuando nos convencemos de que estamos enfermos, ahí comenzamos un tratamiento, el tratamiento que creamos que sea más conveniente. Ahora, todos nosotros estamos de una enfermedad mortal que se llama pecado, estamos enfermos. Y un día nuestros cuerpos terrenales, a causa de esa enfermedad, tendrán que morir. Del polvo venimos y al polvo volvemos, como dice la Escritura. Pero hay un alma eterna, hermano, que va a ir a una eternidad, con o sin Dios. Y el Evangelio de Jesucristo es mucho más que una religión, es mucho más, hermano, que un momento eufórico abajo de un techo, a través de una canción o de ciertas prácticas, ¿no es cierto?, religiosas. Es la mano de Dios extendida a una humanidad caída que no tiene cómo agradarle, sino es a través de la fe en Jesucristo. Y es mi propósito, hermano, que entre todos podamos ir desarrollando y podamos entender el Evangelio de la gracia. ¿Por qué digo el Evangelio de la gracia? Porque hay otro Evangelio que no es de la gracia, que usted lo tiene que pagar. Algunos pagan 10% todos los meses. Otros pagan con sacrificios que son imposibles de cumplir y cargas pesadas que ponen los hombres sobre los hombros de los demás, pero que muchas veces los que lo ponen no lo quieren llevar ni con un dedo. Ese es el Evangelio por las obras. Y por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Ahora, en consecuencia, si creemos en el Evangelio de la gracia, vamos a obrar en consecuencia, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y esto es algo que parece tan sencillo, pero que es muy difícil de asimilar. A veces en algún punto nosotros decimos, bueno, voy a ver si pongo mis obras en la balanza y si mis obras buenas pesan más que las malas, me voy a ir al cielo. No, es que nuestras obras no son buenas ninguna según la palabra de Dios. Somos malos esencialmente, hermano. No hay bueno ni a un uno. Y eso es lo que muchas veces nos ofende. Nos ofende pensar que no tenemos ningún mérito para agradar a Dios. Y muchas veces hay personas que se enojan con Dios por esto. Sin embargo, no alcanzan a ver la gracia de Dios de haber enviado a su Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Y esperemos que podamos en este día y a través de los domingos que nos van a suceder, amén, que podamos comprender mínimamente, aunque creo que no alcanzará una eternidad en la presencia de Dios para comprender lo que significa Cristo murió por mí. ¿Por qué moriría Cristo por mí? ¿Qué vio en mí? No hay nada, hermano, en mí ni en ninguno de nosotros que pueda favorecer a Dios. ¿Por qué lo hizo? Bueno, la Biblia dice que lo hizo simplemente por amor. Amén. Así que bueno, vamos a orar, hermano, antes de entrar en la Escritura. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Padre, que a través de tu palabra tú nos puedas iluminar, Señor, en las verdades eternas que han nacido en tu corazón. En ese plan eterno, Señor, que nació antes de que el mundo fuese, en el cual tú inmolaste a tu único Hijo, Señor, a tu Hijo amado, Padre, en propiciación por nuestros pecados. Grande es este misterio, Señor, mas tu palabra dice que nosotros, aquellos que hemos sido llamados, tenemos la mente de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, para poder valorar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. ¿Cuántos hoy, Señor, dicen ser tus hijos y no alcanzan a entender lo que costó el precio de nuestra redención? Y aún viven, Señor, en el pecado, aún viven, Señor, en el error, y dicen, Señor, que te conocen, pero quizás no te conocen como deberían, Señor. Y nosotros que decimos conocerte, aún necesitamos conocerte más, Señor. Ayúdanos en esta mañana y cada día a cumplir con este objetivo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús.
El Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la gracia. Vamos al libro de Hechos 20, que va a ser el puntapié, amén, para el comienzo de esta serie de prédicas que vamos a hablar sobre el Evangelio de la gracia. Hechos 20, 24, dice la bendita palabra de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, cuando nosotros vemos la historia de Pablo, que es Saulo de Tarso, es la misma persona, pero la Biblia hace diferencia entre Saulo y Pablo para hablar de Pablo cuando era antes de conocer a Cristo y después. Entonces, cuando habla de Saulo, está hablando de quien era antes en el judaísmo. Era una persona muy prestigiosa. Dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, era una persona de renombre. Era como si hubiera sido un magistrado en este tiempo de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Muy reconocido. Él tenía poder que hoy en día tienen aún las Fuerzas Armadas. Tenía cartas para ir fuera de los territorios de Israel y arrastrar y llevar preso a los discípulos. De hecho, él iba camino a Damasco a hacer esto, a arrestar. Y dice que a muchos de nuestros hermanos los hizo blasfemar, torturándolos muchas veces. Amén. Pero el Señor se le aparece en el camino. El Señor Jesús se le aparece en el camino. Algunos no sé de dónde sacan que cayó de un caballo. Dice que cayó a tierra, ¿no? Dice que una luz mucho más brillante que el sol. Y le habló en lenguaje hebreo. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a través de ese episodio, Pablo experimenta que el Señor Jesús es real. Y en este punto, que ya es casi su tercer viaje misionero, si no me equivoco el tercero, ya estaba llegando al final de su ministerio, él dice algo impresionante, ¿no? Dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Nuestra vida, en un sentido, no es preciosa para nosotros mismos, si no está puesta en las manos del Señor. Mi vida, hermano, antes de Cristo era un desastre, sumergido en la bebida, relacionado con drogas, delincuencia. ¿Cuántas cosas, hermano? Violencia familiar, violencia a mi esposa. Mire qué vergüenza, ¿dónde está mi esposa? Hoy tan chiquita, es tan grandote, la maltrataba. Era terrible, hermano. El diablo me tenía como instrumento y juguete a su antojo, pero Cristo tuvo misericordia. Ahora, en un tiempo, hermano, que yo no conocía a Dios, no valoraba lo que Dios hizo por mí. Y yo pensaba, bueno, el Señor me bendijo y sí, le daba gracias a Dios. Pero a medida que pasa el tiempo entiendo, hermano, lo que costó el sacrificio de que yo pueda hoy estar, no predicando, porque hay muchos que predican y ni conocen al Señor, sino que pueda estar en el camino del Señor. Porque un ministerio no salva a nadie. Una posición religiosa en una iglesia, un título o lo que fuera, no salva a nadie. Lo importante es que nosotros podamos entender lo que significa el Evangelio de la gracia para nosotros. Dios envió a su Hijo a morir por nuestra culpa, en nuestro lugar y en propiciación por nuestros pecados. Pablo entendía eso y lo daba a manifestar en cada una de sus cartas. Vamos a leer muchas de las cartas de Pablo donde él manifiesta, amén, la intención de él al predicar el Evangelio. Pero él dice acá, yo no estimo ni preciosa mi vida, si no es para predicar el Evangelio de la gracia. ¿Qué quiere decir de la gracia? Pablo no tenía ningún interés en predicar el Evangelio, ni de prosperar, ni de grandeza, ni de reconocimiento. Él quería que las personas conozcan a Cristo. Hoy en día muchos hermanos luchan para tener muchos miembros en la iglesia, otros luchan para ser reconocidos en las redes sociales y cuantas cosas. Eso no sirve de nada. Hay muchas personas a lo largo de la historia anónimas que pasaron de largo en los libros, no figuran en ningún lado, pero que tienen un lugar preponderante en el cielo, porque hicieron la obra que Dios le dio para que hagan. Y no es la grandeza de lo que ven nuestros ojos, sino que es hacer la voluntad de Dios. El Señor dijo que en el cielo los más grandes son aquellos que son siervos del más pequeño. Y esto muchas veces no lo entendemos así. A veces nos jactamos, hermano, de tener conocimiento de la palabra de Dios. Y cualquier conocimiento de la palabra de Dios que nos lleva a despreciar a nuestros hermanos es juicio. Es como decir, yo sé más que vos y vos sos menos. Eso es condenado por Dios.
Dios no avala eso. El conocimiento de Dios verdadero nos tiene que llevar a ser más humildes, a reconocer nuestra miseria y a saber que nada tenemos por nosotros mismos, todo lo hemos recibido. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Vamos a entrar un poquito en este tema. Vamos a ver, analizar la palabra evangelio. Originalmente la palabra evangelio no significa nada religioso. La palabra evangelio es un derivado de una palabra griega, evangelium o evangelion, con doble G. Amén. ¿Qué significa? Bueno, está compuesta por dos palabras. Una es eu, la primera parte, que significa bueno, noble, bien, aquello que es justo o bueno para nosotros. Y la segunda palabra, ángelo, que significa proclamar, narrar o dar un mensaje. Amén. Entonces, la palabra evangelio originalmente significa un mensaje bueno, una noticia agradable, algo que es sano para mí. Amén. ¿En qué se usaba originalmente? Bueno, antes de Jesucristo, en el año tercero antes de Cristo, ya hay registro de que los romanos, los emperadores, mandaban a proclamar su evangelio. De repente, cuando alguien era proclamado emperador, el evangelio del emperador Augusto. Era la noticia de que había un nuevo emperador y se llamaba Augusto, aunque no era buena noticia, mayormente todos los emperadores romanos eran medio chiflados, mandaban a matar a los que no estaban de acuerdo con ellos. Pero sin embargo, para el pueblo tenía que ser una buena noticia a la fuerza. Cuando nacía un heredero al trono, se proclamaba el evangelio del nuevo heredero. Ahora, cuando nosotros decimos en la Biblia el evangelio de Jesucristo, sabemos de qué se refiere el mensaje. Pero en el tiempo de Jesucristo, esto era una ofensa para los mismos romanos, porque decir el evangelio de Jesucristo era decir que la buena nueva era que Cristo había venido. Él era verdaderamente el rey esperado. Amén. Y también el evangelio encierra, hermano, la gracia salvadora de Cristo. Todo eso encierra el evangelio. Pero hay algo importante en el versículo que hemos leído. De la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, es un don inmerecido. ¿Por qué me eligió Dios? ¿Por qué extendió su gracia sobre mí? No lo sé. No había nada para nosotros. Hay personas que dicen, yo estaba buscando a Dios toda mi vida, buscando y de repente lo encontré. No, Dios nos encontró a nosotros. Nosotros buscábamos a Dios como el ladrón busca a la policía. ¿El ladrón busca a la policía? No, se esconde, ¿no? Se va, dispara. Así estábamos con Dios. Teníamos nuestro propio Dios, el Dios de nuestra imaginación. Yo los fines de semana iba a salir y agarraba en el espejo, sacaba una estampita y me persignaba esta noche, si Dios quiere, decía, y nada que ver lo que Dios quería esa noche para mis planes. Pero cuando se cumplía, agradecía a Dios, claro, al Dios de este siglo, que yo lo tachaba como el Dios verdadero. Pero cuando se reveló el Dios verdadero me di cuenta que todo eso, hermano, era una aberración. Y era, hermano, una distorsión del Dios verdadero. Hay miles de distorsiones del Dios verdadero. Hay miles de religiones y se van inventando cada día. Ahora uno que supuestamente profetizó el terremoto que hubo en Venezuela, ahora dice que Él es el Mesías encarnado. Así que hay para todo. Pero el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de la gracia es uno solo. Lo tomamos o lo dejamos, pero Dios lo negocia. Dice el apóstol Pablo, si alguno viene a vosotros y os predica otro evangelio, si a un ángel del cielo desciende y predica otro evangelio, sea anatema, maldito, apartado de Cristo. Así que es importante, hermano, que nosotros sepamos cuál es la buena noticia para nosotros, cuál es lo que Dios nos quiere comunicar a través del evangelio. De eso dependen muchas cosas, porque si nosotros tenemos un mensaje torcido del evangelio, nuestra fe va a ser torcida y nuestro andar delante de Dios también va a ser torcido. Si nosotros tenemos el mensaje correcto y tenemos, hermano, la verdad de Dios, vamos a andar en esa verdad. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Hay tropiezos. A veces hay caída, pero si nosotros permanecemos en la verdad, el Señor pondrá su gracia y nos ayudará a llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? La presencia de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Antiguamente la palabra evangelio era usada para proclamar una buena noticia, como dijimos, el nombramiento de un nuevo rey, el triunfo sobre alguna guerra, el fin de alguna guerra, el nacimiento de algún heredero al trono. La idea era que la palabra evangelio iba acompañada de una noticia no solo importante y trascendental, o sea, era una noticia importante que iba a cambiar el destino de toda una nación. Amén. Sino que era buena, saludable
y traía gozo. Por ejemplo, una noticia trascendental podría ser: va a caer un meteorito y va a destruir todo el planeta. Eso sería trascendental porque cambiaría la vida de todos, pero no sería una buena noticia. Entonces ya no es evangelio. El evangelio es algo trascendental que va a afectar sí o sí mi vida, pero que es bueno, que va a traer gozo. Eso era antes aún de que Jesucristo use la palabra evangelio. Cuando Él la usa para dar a entender que ahora el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Esa es la buena noticia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué es arrepentirse? Bueno, algunos creen que arrepentirse es llorar. No necesariamente, aunque puede ir acompañado de llanto. Porque a veces lloramos por la consecuencia de nuestro pecado, pero no porque nos hemos arrepentido. El arrepentimiento encierra cambio de mente, cambio de ver. Lo que veía que antes era bueno, ahora entiendo por la palabra que Dios lo llama malo y para mí pasa a ser malo. Y eso que era malo para mí, que la Biblia llama bueno, ahora pasa a ser bueno. Eso esencialmente es el arrepentimiento. Y la Biblia nos manda a nosotros estar continuamente arrepintiéndonos. Continuamente. En Apocalipsis, cuando llama a las iglesias a arrepentirse, no son incrédulos, son creyentes que no han cambiado la forma de pensar, no han cambiado las cosas que veían en el mundo, las siguen viendo dentro del camino del Señor. Y ese es un problema muy grande a veces en las iglesias, porque mayormente nosotros los pastores no queremos exponer el evangelio, tenemos miedo que la gente se ofenda y se vaya. Pero Juan dice que el que se fue es que nunca estuvo. Amén. Así que nosotros como pastor y cada uno de aquellos hermanos que le toca predicar, tengamos plena conciencia de que predicamos lo que está en la palabra de Dios. Después la obra salvífica la hace el Espíritu Santo. No es nuestra elocuencia, no es nuestra manera de adornar ni hermosear el Evangelio, es la exposición de la verdad lo que libra a las personas del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará felices, dice, libres. Cuando nos hace libres, primero no somos felices, hermano. A veces sentimos miseria y esa miseria nos guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos contricta, nos entristece, nos hace sentir muchas veces hasta pánico, hermano. Cuando yo fui expuesto a la palabra de Dios por primera vez, yo sentía pánico, hermano. Me iba de la iglesia con miedo en las esquinas y no sabía de qué tenía miedo. Claro, tenía miedo de mí mismo, de cómo vivía delante de Dios. Ahora entendía que Dios no solamente está en una estampita, ni guardado en 4 paredes, ni en un crucifijo. Él es Rey del universo y Él me ve. No solamente lo que hago, sino lo que pienso y los anhelos de mi corazón. Y cuando yo entendí eso, tenía un problema grave, porque los anhelos de mi corazón no tenían nada que ver con la justicia de Dios. Amén. Así comienza el Evangelio en cada vida. Nunca comienza, hermano, lleno de felicidad. No, comienza con arrepentimiento. Si no comienza con arrepentimiento, nunca comenzó. Empieza con un cambio de vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tiene su proceso y a veces, como dije al principio, cuesta. A algunos le cuesta más que a otros, pero siempre es progresivo y continuo. Y llega al punto de que todos tenemos que llegar a la estatura y la plenitud de Cristo, que se cumplirá en la presencia de Dios, pero cuando más nos acerquemos a ese punto en este mundo, gloria a Dios, mejor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a seguir analizando un poquito esto. Gloria al nombre de Jesús. De ahí que el Evangelio de Jesucristo es llamado las buenas nuevas. El Evangelio de Jesucristo es también las buenas nuevas. La buena noticia de que Jesús, el Cristo, es noticia de que hoy llega a nuestras vidas. Ya había sido anunciado aún desde el Antiguo Testamento de antemano esta buena noticia. Vamos a Isaías 53. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esta palabra anuncio es mensaje, también se puede traducir. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Creer en el Evangelio es la manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida. Ninguno de nosotros creemos porque somos más inteligentes que el que no cree. Ninguno de nosotros hemos venido al camino de Dios porque éramos mejor. Dios vio que yo era bueno. No. Todo es la misericordia de Dios. Eso es lo que nos transmite la palabra de Dios. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, ni le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esta es la persona de Cristo.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, que somos nosotros, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el conocimiento del Evangelio, justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuál es el pecado, hermano, imposible de perdonar? Dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia última contra el Espíritu Santo es despreciar el señorío de Cristo en nuestras vidas, que se ofrece por amor. Amén. Y aún en ese aceptar el señorío de Cristo está la mano del Señor. Él nos contricta, Él nos lleva, hermano, a creer esta verdad. Los judíos leían esta profecía y no podían entender. ¿Cómo puede decir que fue cortado de la tierra a los vivientes, que fue sepultado y después verá linaje por varios días? ¿Cómo puede ser? ¿O murió o vive? Claro, Él murió, pero al tercer día resucitó. Y hoy vive por los siglos de los siglos. Y dice que intercede por nosotros delante del trono celestial. Él es poderoso para interceder por nosotros. ¿Qué quiere decir? Bueno, somos tentados, hermanos, luchamos, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias miserias que batallan contra el alma y en algún momento, desgraciadamente, caemos. El Señor, en su misericordia, si nos arrepentimos, si confesamos y si nos apartamos del pecado, Él nos perdona. Y Él intercede delante del trono. Padre, te pido por la vida de mi hermano, tal mi sangre en propiciación. La sangre de Cristo tiene un mérito infinito, hermano. Alcanza para todos los pecados de toda la humanidad. Sin embargo, se hace efectivo en aquellos que creen el Evangelio, en aquellos que viven a la luz de esta verdad. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a ver Job 9. Vamos a Job 9. Job, dice la Biblia, da testimonio Dios mismo, que era varón justo, temeroso de Dios, ¿y qué más? Apartado del mal. No podríamos decir ninguno de nosotros que somos Job. Sin embargo, Job alcanzó testimonio de ser un varón justo. Pero mire lo que dice Job en un momento. 9, 1 y 2. Leemos. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Sus compañeros, en este caso Bildad, le decía lo que pasaba a los impíos, ¿no? Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa pregunta se dijo, ¿cómo me puedo justificar con Dios? Hice todo lo que tenía que hacer, guardé la ley de Dios, fui, sacrifiqué por mis hijos si hubieran pecado inclusive, hice todo lo que tenía que hacer y aún estoy en esta condición. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Es la palabra clave del libro de Job. Dios nos enseña que no hay forma, hermano, que nosotros podamos alcanzar la gracia salvadora en nuestros propios méritos. Ni Job pudo. Aunque Job fue restituido después, pero él tuvo que ver, tuvo que entender, hermano, que Dios es más poderoso que todos nosotros. Él es consejero, con Él está la sabiduría. Y nosotros podemos alcanzar, hermano, la gracia solamente a través del Evangelio. No hay otro mérito.
Hay personas que dicen, bueno, yo no maté a nadie, yo vivo mi trabajo, no le pido nada a nadie. Bueno, si Dios me quiere así, que me quiera así, si no me quiere, que no me quiere. No, no te quiere así Dios, a mí no me quiere así. Él me quiere a la imagen y semejanza de su Hijo amado Jesucristo. Y esa es mi tarea más importante. ¿Me cuesta? Me cuesta un montón. Pero de otra manera Dios no me quiere. Y cuando me doy cuenta que estoy quebrantando esa realidad, tengo que ir en arrepentimiento a los pies de Cristo. Señor, perdóname porque me enojé. Y algunos dicen, bueno, me enojé hoy, pero ayer me tenía paz. No, no es. Todos los días tenemos que estar en sintonía con el Espíritu de Dios. Todos los días tenemos que mirar nuestro corazón. Amén. ¿Por qué la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin será salvo? Porque la salvación se manifiesta en nuestra vida que todos los días perseveramos. No para ser salvos, sino que es la evidencia de nuestra salvación. ¿Está entendiendo? El que es salvo va a perseverar, hermano. Se va a apartar del pecado. Va a pedir perdón. Se va a Dios primeramente, pero también a los que ofendió. Amén. Porque el perdón viene a través de pedir perdón a Dios, pero también a los ofendidos. Porque si no, no tenemos paz en nuestro corazón. Porque entendemos que hemos quebrantado, hermano, esa comunión. Dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos de nuestro corazón, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Y si no pedimos perdón de corazón, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Esas cosas solamente las podemos entender nosotros. Una vez hablaba con una hermana y me decía, pastor, yo no puedo perdonar. Usted tiene que perdonar, hermana. No puedo, pero usted no sabe lo que me hicieron. Yo no sé lo que le hicieron a usted, pero yo sé lo que costó el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Y yo no creo, hermano, que usted tenga que hacer morir a su hijo por esto que le pasó. Así que nosotros tenemos que perdonar, porque el sacrificio más grande lo hizo Jesucristo. ¿Qué nos pueden ofender a nosotros, hermano, si nosotros también hemos ofendido a tantas personas? ¿Se puso a pensar eso alguna vez? A veces nos ofendemos tanto porque hablan de nosotros. ¿Y cuántas veces, dice el libro de Santiago, nosotros también hemos ofendido de palabra y de hecho? Así que tenemos que siempre estar, hermano, a cuenta con nuestro Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, las buenas noticias tienen que ir acompañadas de una comprensión de estas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le acercara un vaso de agua? ¿Qué pasaría? A ver, imagínense que yo voy con este vaso de agua. ¿Quiere agua? ¿Quiere agua? Le empiezo a ofrecer el agua. ¿Cuántos me aceptarían? ¿Todos? ¿Tiene sed? ¿Tiene sed? Ahí hay agua al fondo. Ahora, ¿qué pasaría si 3 días usted estaría en el desierto sin agua y yo le muestro este vaso de agua? ¿Qué pasaría? Usted lo aceptaría, pero sería distinto. Hay muchos que aceptan, hermano, la gracia de Cristo pensando que es algo común. Y no se dan cuenta, hermano, que no tenemos otros méritos. Solamente es por la gracia de nuestro Señor. ¿Está entendiendo? Pero no alcanzamos a entender que estamos en ese desierto espiritual donde nuestra justicia no sirve. Solamente la justicia de Cristo. Amén. Vamos a ver lo que dice Romanos 3. Romanos 3, palabra conocida, amén, pero vamos a repasarla. Pablo, dicen los teólogos que Romanos es el libro con más teología de Pablo, es el libro, la obra perfecta de Pablo en cuanto a la teología. Pero él, los primeros 3 capítulos de Romanos, él tiene que exponer la culpabilidad del hombre antes de exponer la gracia salvadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿sabe que cuando los que venden rubíes o diamantes, tienen que mostrar la calidad del diamante? Dicen, yo no lo sé, nunca vi un diamante, pero sí lo escuché esto, ponen un paño negro y ponen una luz brillante, ¿no es cierto? Y ponen el diamante arriba del paño negro. ¿Para qué? Para que con un trasfondo oscuro se pueda notar la belleza del diamante, si no, no se nota, ¿amén? Y la luz tiene que resaltar sobre ahí. Bueno, en este caso el trasfondo negro es nuestra pecaminosidad, hermano. Ese brillante es el Evangelio de Jesucristo. Y la luz que alumbra para que podamos vislumbrar la belleza del Evangelio es la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, tenemos el Evangelio como algo común, como algo, bueno, listo, sí, soy cristiano, pero no sé. No, tenemos que tener convicción, hermano, de lo que Dios hizo por nosotros en aquella cruz. Mire, vamos a leer ahí en el 3:9. Dice la bendita palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos?
Esto lo dice Pablo, una persona muy instruida en el camino de Dios. Sin embargo, él dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en todos sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Quiere decir que sus ojos miran cosas que saben que a Dios le desagrada. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La intención de Dios al dar los mandamientos en el Antiguo Testamento no era que la persona se justifique, era mostrar nuestra propia condición. Adán y Eva pecaron. ¿Cuántas veces pecaron antes de caer de la presencia de Dios, de ser excluido del huerto del Edén? Nunca, pecaron una sola vez. Y eso le causó la muerte. ¿Cuántas veces hemos quebrantado los mandamientos de Dios, hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos mentido? Aún de pequeño, hermano, lo primero que aprenden los chicos muchas veces a mentir. Cuando rompen algo, yo no fui, ya mintieron. Amén. Nos enojamos. ¿Cómo nos enojamos? Hacemos berrinche. Aún de pequeñito, a veces los chicos, ¡ah! La ira, manifestaciones de la carne en rebeldía contra Dios. Amén. La lujuria, el pecado, homicidios. Pastor, no maté a nadie. En nuestra mente hemos matado, hermano. Yo en mi mente era asesino. Y muchas veces tuve la intención de matar y gracias a Dios, Dios me ha guardado de no hacerlo. Pero que si hubiera podido, lo hubiera hecho. Ahora, somos culpables de quebrantar la ley de Dios y para siempre somos culpables. Nada puede borrar esa ofensa salvo la gracia salvadora del Evangelio. No hay otra forma. Amén. Ahora, entender eso, hermano, cuesta mucho. Cuesta mucho. Es como un diagnóstico fatídico. En medio de un examen, los resultados dicen esto es irreversible y fatal. Pero hay un remedio, y aunque la medicina humana puede prolongar la vida, nunca podrá perdurar el alma. Las consecuencias del pecado, esta enfermedad fatal de la que todos estamos enfermos, es una eternidad fuera de la presencia de nuestro Dios, excluidos de la gloria de su presencia. Pero sin embargo, hay una buena noticia. Está el Evangelio. Vamos a leer, hermano, el 21 del mismo Romanos 3, 21, y vamos a seguir. Pero ahora, dice Pablo, ahora, en este momento, en este tiempo que nos toca vivir, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, como hemos leído en Isaías 53. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús. No hay nada con que podamos pagar la salvación, pero necesitamos creer en el Evangelio. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos cambiar de vida, de pensamiento. Para algunos eso es imposible. Bueno, hermano, la Biblia dice que va a haber una eternidad sin Cristo. Pero si nosotros creemos al Evangelio, tomamos la gracia salvadora, gratuita, y vivimos en consecuencia el resto de nuestras vidas para obedecer a este llamado, la justicia de Dios se cumple en nosotros a través de la fe en Cristo. ¿Cómo es esto? Bueno, solamente los hijos de Dios entienden esto. Y no en profundidad. ¿Por qué Dios, hermano, me salvaría? Vuelvo a repetir. ¿Qué Él hallaría en mí? Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él nos amó con amor eterno. Por lo tanto, extendió su misericordia. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, hemos conocido al Señor y hemos hecho cosas que no entendemos? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo pensé esto? ¿Cómo actué de esta manera? Si yo conozco al Señor. Y muchas veces hemos pensado, hermano, hasta dejar el camino de Dios. Pero ¿sabe qué? Su gracia nos alcanza nuevamente. Su misericordia renueva, hermano, la fe salvadora. Y el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Y aquí estamos, con nuestros aciertos,
con nuestros problemas, dificultades y aún con nuestros méritos, porque también los tenemos, hermanos, en el camino del Señor. Muchos de nosotros hemos alcanzado muchas cosas en el camino del Señor y todavía falta hasta que lleguemos a su presencia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero es gratuito, no es lo que usted hace, es lo que hizo Cristo en la cruz. Mire, vamos a seguir leyendo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y esto es importante y vamos a ver la consecuencia de la sangre de Cristo y por qué era necesario derramar su sangre. No hoy, pero lo vamos a ver los domingos siguientes. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se dio cuenta que Dios no podía haber matado ahí en el momento que pecamos? En el momento que nosotros pecamos, cualquier pecado que fuere, Dios tiene la autoridad para quitarnos la vida. De hecho, cada persona que parte de este mundo, parte porque Dios quiere, o lo quiere llamar a su presencia, o es consecuencia muchas veces de la falta de comunión con Él. Pero todo está en la soberanía de Dios. Y nosotros decimos, ¿por qué hace así Dios? ¿Y qué le vamos a decir a nosotros? ¿A Dios cómo hace? ¿Nosotros le vamos a aconsejar a Él? Nosotros solamente podemos decir, Señor, hágase tu voluntad. Si Dios hoy viniera, hermano, a buscar mi alma y voy a su presencia, gloria a Dios, hermano. Quizá algunos lloraría por ahí, algunos se pondrían contentos, capaz. Pero si yo voy a la presencia de Dios, es lo mejor que me puede pasar. Este mundo está sujeto a padecimiento, hermano. Y cada día que pasa nosotros tenemos que batallar contra el pecado. Pero aquellos que han encontrado en Cristo Jesús la salvación, han vencido, hermano, este mundo. Dice que nuestra fe vence al mundo. Quiere decir que aquellas cosas que nos atan al pecado ya no tienen efecto en nosotros, o por lo menos no tendrían. A veces, hermano, la falta de hacer morir nuestra carne, a veces Satanás mismo, o las luces del mundo nos deslumbran, y a veces nos equivocamos, sí. Pero el Señor nos vuelve otra vez a sus caminos, por su pura gracia, por su puro amor. Amén. Mire lo que dice, vamos a seguir leyendo un poco más. Con mira en manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No en un pastor, no en una religión, no en un puesto, sino en Jesús. ¿Sabe cuál es la única autoridad que tengo yo como pastor en este lugar? Predicar la palabra de Dios. Si yo me salgo de la palabra de Dios, ya no tengo autoridad. Yo no tengo autoridad para decirle a usted con quién se tiene que casar. Yo le puedo opinar, hermano, mire, le conviene, no le conviene, veo esto. Sí, pero yo no puedo decirle a usted lo que tiene que hacer. Hay lugares, hermano, donde los pastores son semidioses. Y ellos le dicen si se va a ir de vacaciones, con quién se va a casar, qué trabajo tiene que agarrar, cuánto tiene que dar y todo. Eso no es, hermano, el Evangelio de Jesucristo. Eso es ser esclavo de los hombres. Pero muchos de nosotros hemos nacido en lugares como eso. Y hay muchas personas que hoy no quieren pisar una iglesia porque han salido de lugares como eso. Pero la gracia de Dios se manifestó en nuestra vida y por su gracia Él nos sostiene todavía. Con lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, muchos que no miraron a Cristo podrían haber dicho, no voy más a ninguna iglesia, listo, se terminó, yo voy a creer en Dios a mi manera y listo. Pero nosotros entendemos, hermano, que la palabra de Dios nos llama a congregarnos, a poder estar unidos, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Y esto cómo es? Bueno, nos eligió Dios. Algunos dicen, pero ¿cómo puede estar en la iglesia? Lo llamó Dios. Yo cuando dicen eso pienso, y hermano, ¿cómo puede estar usted en la iglesia? Es así, ¿cómo podemos estar nosotros en la iglesia con todo lo que hicimos, hermano, contra la palabra de Dios? ¿Cómo le fallamos a nuestro Señor? Su gracia se renovó y aquí estamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? No, también de los gentiles, ciertamente de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por la fe a los de la incircuncisión, donde también entramos nosotros, que somos pueblo gentil. Ahora, esta pregunta es muy importante que hace Pablo, y es una pregunta retórica, es obvia, ¿no? Pero dice, luego, por la fe invalidamos la ley, listo, voy a vivir como quiera, total, la gracia me perdona. Voy a pecar, voy a hacer esto, voy a hacerlo, total, Dios es bueno. Ahora mire lo que dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿La ley de Dios es buena? ¿Es buena? Nosotros anhelamos, hermanos, cumplirla, pero a veces, lamentablemente, fallamos.
fallamos, tenemos errores y algunos horrores, hermano. Pero tenemos que volvernos a Dios, tenemos que ir cambiando, hay que dejar el pecado. Porque esta gracia, hermano, un día esa puerta de gracia se va a cerrar. Un día se va a cerrar para toda la humanidad. Decía un pastor una vez, y siempre a mí me gusta hacer esta analogía. Dios con su mano, con una mano está extendiendo su gracia salvadora y con la otra está reteniendo su ira. Y a medida que se acerca la venida de Cristo va a ir haciendo esto. Retira su gracia y desata su ira sobre un mundo caído. Y los que no estén en Cristo ese día se terminó. Está establecido para los hombres que vivan una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, hermano, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Debatía una vez un incrédulo con un creyente y el incrédulo decía, ay, qué sé yo, si hay vida eterna, si existe algo después de la muerte. Para mí nos morimos y se termina todo. Y le dice el creyente, bueno, supongamos que vos tenés razón. Nos morimos y se termina todo. Yo creo en Jesucristo, yo creo que hay vida eterna y amo a Jesús. Ahora yo me muero y se terminó todo, yo no perdí nada, porque ya está, terminó. Pero ¿qué problema vas a tener vos si cuando morís hay vida eterna y existe Dios? ¿Te pusiste a pensar eso? Y dice que el otro no tuvo argumento. Decía este pastor, aunque no es teológico, pero hasta por las dudas es bueno creer en Cristo. Aunque nosotros tenemos convicción, hermano, y sabemos que el Evangelio de Jesucristo es verdad. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay mucha evidencia teológica, no entraríamos en 2, 3 días de toda la evidencia arqueológica que hay que corroborar lo que la Biblia dice, pero es algo mucho más profundo, es el Espíritu Santo sellando nuestros corazones con esta fe salvadora. Y eso también lo vamos a ver en el desarrollo de esta serie de prédicas, amén, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la gracia. Gloria al nombre de Jesús. Ya vamos a ir terminando, hermano, amén. Creo que no estamos tan tarde, amén. Gloria al nombre de Jesús. Aunque somos justificados por la fe sin las obras de la ley, el resultado de la gracia nos lleva a guardar o intentar sinceramente guardar la ley. ¿Qué quiere decir? Yo ya entiendo, hermano, que no por el hecho de no mentir, de no robar, de no matar, no voy a ir al cielo. Voy a ir por lo que hizo Cristo, pero yo ya no voy a mentir, no voy a robar y no voy a matar. ¿Por qué? Porque mi Señor, que murió por mí, que me amó con amor eterno, me pide que ahora yo le ame. ¿Se acuerda que vimos, hasta el viernes pasado estuvimos viendo el Jesús, la vid verdadera? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardé mis mandamientos, como yo amo al Padre y he guardado sus mandamientos. Así permaneced en mi amor. Amén. Ahora, nosotros amamos a nuestros hijos. ¿Amamos a nuestros hijos? Nada más. ¿Cómo quiere que su hijo se porte, bien o mal? Como quiera, déjelo ser, pastor. No, así es la psicología hoy en día, ¿no? Y así vemos una sociedad de niños que escupen, tiran piedra a la policía, terrible hoy en día, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que un padre que ama a su hijo lo disciplina, le muestra buenos ejemplos y cuando está haciendo algo malo lo corrige. Y a veces lo tiene que corregir duramente. Bueno, nuestro Padre nos ama. Y aunque nosotros nos equivoquemos y hacemos algo malo, Él no se va a agradar, pero no va a dejar de amarnos, porque ya somos sus hijos. Y esto es importante que entendamos, hermano. Si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, Dios no nos va a dejar vivir de cualquier manera, apáticos a su ley, viviendo en el pecado continuamente sin ninguna consecuencia. No, eso es sinónimo de que no somos hijos de Dios. Amén. Ahora, es mi deseo, hermano, y es sinceramente el deseo de Dios, que todos aquellos que son expuestos a la fe salvadora a través del Evangelio reciban esta fe, hermano. Crean en el Evangelio, se conviertan. Pastor, ¿en qué me voy a convertir? Bueno, hoy en día el mundo se convierte, era hombre, pues se convierte en mujer. Está raro la conversión hoy en día, ¿no? Pero la conversión que habla la palabra de Dios es de la luz, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad del Hijo de Dios. Amén. Convertir el alma, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, déjenme decirle algo. La conversión comienza cuando creemos, pero termina cuando estamos en la presencia de Dios. Todos los días tenemos que ir renovando nuestro hombre interior.
¿Por qué muchas veces, hermano, yo lo llamo, congréguese, venga a la iglesia, venga, hermano, no falte? Porque es importante la palabra de Dios en nuestra vida. Y hay cosas que Dios hace a nivel personal en cada oración devocional que tiene, en cada lectura de la palabra de Dios que tiene, en cada estudio que usted tiene de la palabra de Dios. Pero hay algo que Dios hace acá como comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo, que usted una vez que no vino un día lo perdió para toda la eternidad, ya no lo va a tener. Y el día que venga, el día malo, el día de la batalla, el día que su fe tiene que ser probada, por ahí eso que tenía que alimentarse ya no lo tiene. Y muchas veces, hermano, estamos con fracasos espirituales, con nuestro ánimo bajo, con problemas, dificultades, porque no valoramos la gracia en nuestra vida. A veces yo no desmerezco un trabajo porque todos trabajamos. ¿Cuánto trabajan? Pero a veces valoramos más el trabajo que la gracia salvadora, hermano. Valoramos más nuestro trabajo que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pastor, no lo hago. Bueno, cuando despreciamos la congregación estamos haciendo eso. A veces nuestro trabajo nos impide a fuerza mayor. Dios sabe, abre puertas y cierra puertas. Pero a veces nosotros tenemos el poder de decidir lo que vamos a hacer con nuestro tiempo. Y decidimos por nuestra economía. ¿De qué le sirviera al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lucas 12. Amén. ¿O qué dará el hombre por su alma, el rescate de su alma? ¿Con cuánto vamos a pagar, hermano, nuestra salvación? Es imposible. No tenemos lo suficiente. Amén. Pero qué bueno que es gratis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es gratis, pero no de cualquier manera. Necesitamos fe, la fe salvadora. Gloria al nombre de Jesús. Efesios 2, vamos a Efesios 2. Efesios 2 es una analogía de todo esto que venimos hablando. Es una radiografía de nuestra salvación y también de nuestra condición en el mundo. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia habla de la muerte física, pero también de la muerte espiritual. Y dice que todos nosotros hemos nacido muertos en pecados. ¿Cómo es esto, pastor? Si yo en el mundo estaba vivo y todo, sí, estamos vivos anímicamente porque tenemos el soplo original que Dios sopló a Adán, ¿no es cierto? Cuando fue, ese soplo es un soplo de vida que cuando nosotros partimos vuelve a Dios, amén. Pero espiritualmente nuestra alma nace muerta por causa del pecado original, por causa del pecado que hay en el mundo y que venimos arrastrando aún de nuestros primeros padres, Adán y Eva, amén. Entonces en esa realidad, mire lo que dice el libro de Efesios 2, vamos a leerlo. Efesios 2:1. Dice, Él es Jesucristo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Primer punto, y vamos a seguir leyendo. Ya hoy no damos rienda suelta a nuestra carne. El libro de Gálatas 5 dice claramente que aunque somos creyentes, nuestra carne está habituada a ciertas cosas, ciertos placeres, ciertos deseos y apetitos que nosotros tenemos que hacerlo morir por el Espíritu. ¿Cómo lo hacemos morir? A través de la oración, la comunión unos con otros, a través de la congregación, a través de muchos métodos de gracia que nos dio el Señor, la armadura del creyente. Amén. Pero el pecado está ahí a la puerta, hermano, y las tentaciones van a estar. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? De ninguna manera cuando venimos a Cristo se terminaron las tentaciones. A veces en algún punto parece que fuera peor, porque el Señor permite eso para que podamos depender de Él, para que vayamos a sus pies. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Claro, si buscamos refugio en Él. A veces hay personas que ceden a la tentación y esto es un problema grave, hermano. Y sabe que dice, bueno, Dios ya me conoce así, Él sabe cómo soy, Él me aceptó así. No nos acepta así, nos acepta solamente como Cristo. Y eso tenemos que entenderlo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que decimos, bueno, listo, obremos de cualquier manera, total, ya somos salvos. No, el versículo 10 es importante, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, Dios nos dice, mira, llegaste hasta este punto de tu vida, acá está mi evangelio. Crea el evangelio. Señor, creo, me arrepiento. Acá está mi voluntad, mi palabra. Ahora viví. Estas son las obras buenas que yo preparé para vos, para que vos puedas vivir la seguridad de la salvación, para que el día de mañana, cuando llegue el tiempo que Él ya estableció de nuestra partida, nosotros podamos partir gozosos a su presencia. No sabemos cómo, hermano, pero que vamos a partir, vamos a partir. La pregunta es ¿a dónde vamos a ir? Decía un pastor una vez, 2 segundos antes de pasar a la eternidad ya no nos importa ni la tarjeta de crédito, ni los lujos de este mundo, ni las vanidades de los placeres. No, en ese momento nos llenamos de preguntas. ¿Qué hicimos con la fe salvadora? ¿A dónde estuvo mi corazón? ¿En las cosas eternas o en las terrenales?